Entonces hoy quiero compartirle el tema peleando por tu bendición. ¿Cómo se llama? Peleando por tu bendición. Amén. Pastora nos ministraba en la parte cuando ministraba la palabra del Señor, que viene un año, ¿verdad? En el cual viene un año de ¿qué? De bendición, ¿verdad? Un año de lluvia, un año de bendición. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Usted tiene que pelear por esa bendición. Amén. Usted tiene que pelear por esa bendición. Entonces hoy yo le voy a enseñar a través de la escritura y diferentes personajes cómo cada uno de ellos peleó por su bendición. Ahora, la bendición es el bien y el favor de Dios. ¿Está conmigo? Y cuando tú tienes el bien y el favor de Dios, nadie te lo puede quitar. ¿Está conmigo? Cuando usted tiene el bien de Dios, la bendición, el favor de Dios, nadie te lo puede quitar. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocasiona? Que muchas de las veces nosotros nos retiramos de Dios. Y el bien está ¿en dónde? En Dios. Y quiero enseñarte algo, y lo hemos visto durante ya 10 años del ministerio. Hay milagros y sanidades que ocurren en la presencia de Dios. ¿Y sabe dónde se mantiene ese milagro, esa sanidad, esa restauración, esa liberación? En la presencia de Dios. Cuando se alejan de Dios, entonces el bien y el favor no están. Porque Dios lo quitó, no porque tú te alejaste. Entonces tenemos que aprender que la bendición está en la presencia de Dios. El Evangelio de Juan dice: separados de mí, de Dios, nada puedes hacer, nada va a durar. Pero cuando estás en la presencia de Dios, grábatelo. Por eso es que ese es el anhelo de estar en la presencia de Dios. Cuando está uno en la presencia de Dios, ahí va a permanecer. Amén. Ahora, Mateo capítulo 11 versículo 12, dice la escritura que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿sí?, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Amén. Hay una de las traducciones que dice que el reino de los cielos, en el reino de los cielos hay una fuerza, hay una lucha, hay una pelea, y solamente los decididos, solamente los esforzados, solamente los que perseveran conquistan las cosas que están en el cielo. Amén. Daniel, cuando oraba y clamaba, ¿verdad?, le dijo: Daniel, eres muy amado por Dios. Y desde el primer momento que decidiste clamar a Dios, Él te respondió. Pero la respuesta está tardando porque en el cielo hay una lucha, hay una guerra, hay una batalla para que la respuesta baje. ¿Está conmigo? Entonces tu bendición ya está, pero en el cielo, en el ámbito espiritual, se está ejerciendo una batalla para que la respuesta, ¿verdad?, baje. Y se encuentra ahí ese mismo Daniel, en el cual le dice: y buscó quien intercediera, quien peleara también con Miguel, pero no se halló ninguno. Entonces encuentro que hay una lucha, hay una guerra, una batalla, y no hay nadie que esté peleando aquí en la tierra para que esa bendición que baje. Entonces hay eso, ¿verdad?, esa lucha, y dice la escritura que solamente los decididos, los determinados, los que se esfuerzan. Hoy tú y yo y más de uno se esforzó por venir, ¿sí?, de la distancia larga, corta, porque finalmente está usted teniendo una lucha y una batalla con la cobija del tigre. ¿Sí o no? Vete, no, la almohada, quédate. Ay, tenía una lucha ahí, ¿verdad? Entre me arreglo, no, así me voy despeinado.
me baño, no, hace frío. Tenía una lucha. ¿Sí? Pero cuando usted determina, no, me voy a bañar, me voy a peinar, usted finalmente avanza. ¿Sí? Entonces tiene que entender que en el reino de los cielos usted tiene que ser decidido. Porque Santiago dice que aquel que claudica, aquel que duda, no va a recibir nada. Puede darnos Dios la palabra que el año 2024 sea de bendiciones, pero si usted tiene duda, mi hermano, no va a recibir nada. Dios dijo, Dios no, porque usted no se determinó. ¿Está conmigo? Entonces usted tiene que aprender a ser determinado, porque el que duda es llevado de aquí. Días buenos, días malos. Hoy estoy sí, hoy mañana no. No sé qué tengo. Pero cuando usted se determina, entonces cuando usted es firme en un pensamiento, en algo, mire cómo es. Génesis señala, dice la escritura, cuando hacen la torre de Babel. Dice que Dios estaba ahí y que escuchó que estos hombres, ¿verdad?, iban a hacer una torre tan grande que llegara hasta el cielo. Y Dios dijo, ellos se han determinado en hacerla y nada los va a detener. Y esa torre, Babel significa confusión, era algo de idolatría que querían levantar, ¿verdad? Pero dice, ellos se han determinado y lo van a lograr. Y envía a Dios las lenguas, ¿verdad?, para confundirlos. Y ahí salen las lenguas, ¿verdad?, inglés, alemán, y pum, ya no lo concretaron. Pero ellos estaban ¿qué? Determinados. Así que cuando tú eres determinado en alguna cosa, lo vas a conquistar. Si tú vas a emprender un negocio, en el nombre del Señor yo lo voy a hacer y nada va a detenerme, porque ya te has determinado. Si vas a estudiar una carrera, pero que seas determinado. ¿Qué vas a estudiar? No lo sé, chef, o a lo mejor astronauta, o a lo mejor químico, o a lo mejor veterinario. Toda una revolución y no te has ¿qué? Determinado. ¿Sí? Cuando tú eres determinado, tú vas a obtener las cosas. Cuando eres indeciso, no vas a obtener nada. Entonces entendemos que hay una ¿qué? Hay una lucha. ¿Sí? Y solamente quienes, los determinados, ¿verdad?, avanzan. Los determinados conquistan. Los determinados lo logran. Los determinados ven el resultado y ven la bendición. Deuteronomio 30:19 dice la escritura: al cielo y a la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros de que he puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice otra versión, de ti depende. O sea, ¿de quién dependen las cosas? De ti. Dios ya colocó el bien, el favor, la bendición, ya están ahí. ¿De quién dependen? Dependen de ti, de tu andar, de tu determinar, bajo qué tú te inclinas. ¿Sí? Entonces entendamos, ¿verdad? Me encanta mucho una de las películas, no me acuerdo cómo se llama, de uno de manos, de este cirujano, ¿cómo se dice? Manos milagrosas. En el cual, ¿verdad?, están los niños viendo la tele, ¿verdad? Y la mamá va a un lugar en donde hay un señor que tiene una biblioteca tan grande. La mamá hace la limpieza ahí y le dice: todos estos libros ¿ha usted leído? Dice: todos lo he leído. Y llega a su casa y, determinada la mamá, le apaga la tele a los niños y le dice: solamente lo van a ver 1 hora. ¿Y qué vamos a hacer el resto? Leer. Y entonces, por esa determinación, uno de sus hijos fue médico y el otro tuvo otra profesión. Pero ¿qué hizo? Se determinó. A veces pensamos en conquistar las cosas, pero no somos ¿qué? Determinados. Y entonces no podemos ver nada, aunque Dios ya lo colocó todo y lo aparejó todo. Pero la determinación es ¿qué? Importante. ¿Y de quién depende? De ti. De ti depende lo que logres.
Porque si tienes, vuelvo a repetir, el favor de Dios, lo vas a hacer. Ahora, avanzamos. Un gran ejemplo es la vida de Jacob. Amén. La palabra del Señor se me movió aquí. Si me ayudas, hijo, es la lucha de Jacob con el ángel. Es versículo 22, pero se me perdió el capítulo. Y le voy a dar lectura. Amén. Ahorita le pagamos la cita. Se movió aquí la. Amén. Dice la escritura: y aquella misma noche se levantó y tomó a 2 de sus mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob, y los tomó y los hizo pasar por el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Es la historia de Jacob, en el cual ya se había ido, ¿verdad?, hacia otro lugar, porque había peleado o le había robado la bendición a su hermano Esaú, y se encuentra de que Dios le habla y le dice que vuelva, ¿verdad?, que vuelva a su casa, que vuelva a donde lo conoció. Entonces se encuentra ahí porque Jacob, el nombre era que el que suplanta, o otra de las veces, el que arrebata, o el que hace las cosas chuecas, ¿sí? Ese es el nombre que le había puesto su padre a Jacob. Y se encuentra con una identidad, pero ahí en esa parte de Betel se encuentra que tiene un encuentro con Dios y regresa. Pero ¿cuál es la parte que aprendemos de Jacob? Dice que cuando va al encuentro de su hermano, hace pasar a sus ovejas, hace pasar a su ganado, hace pasar a sus esposas, a sus hijos, ¿verdad?, del otro lado del arroyo, y se queda ¿qué? Solo. Dice aquí: para pelear con un hombre hasta rayar el alba. Y cuando se vio que había prevalecido contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo, y entonces le dislocó el muslo de Jacob. Y mientras luchaba con él, y entonces el hombre dijo: suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Y él le dice: declárame tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y le dice: Jacob. Y ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás ahora Israel, porque has peleado con Dios y has prevalecido. ¿Qué hizo Jacob? Luchó. Esa palabra luchar es tomarse de Dios. La palabra dice que entonces luchó con Dios. No luchó contra Dios, sino luchó de la mano de Dios. Tienes que aprender que si quieres bendición, tiene que estar Dios de tu lado, y tienes que aprender a tomarte de su mano, y tienes que aprender a confiar en Él, y tienes que aprender, ¿verdad?, a no soltarlo. Él le dice: ya raya el alba. Pregunta para los alumnos que están atentos a las clases: ¿cuál es la vigilia en la cual se lucha y se pelea? Ya desinflé llantas. Aquí está. Aprendamos a leer. Ya está rayando el alba, ya está amaneciendo, y yo no puedo permanecer porque hay un ambiente espiritual. Y le dice: ok, pero yo no voy a dejarme, no voy a salir de esta vigilia hasta que no me bendigas. Y no estás ahí ya faltan 5, ya faltan 5, ya faltan 5, que se acabe, ya me voy a dormir. Tú tienes que aprender que no vas a salir de la presencia de Dios si no te bendice. Eso es luchar. Jóvenes, ¿qué tal se sienten sus brazos el día de hoy? ¿Qué tal están los brazos? Fortalecidos.
Ahí el pastor que ministraba les decía: alce las manos, alce las manos, alce las manos, alce las manos, alce las, ya no las pueden, a ver, alce usted las manos, las dos manos. Y así los tuvo. Estaba el predicando: no las baje. Unos dicen de plano: ni me interesa a mí que yo estoy. Alce las manos. Y lo primero que va a experimentar es que es dolor, es decir, no puedo, no aguanto, ya me cansé. En el momento dice: esto es papita, pastor, va a estar ahí. Pero a medida, ¿verdad? Ya están bajando ahí los brazos. Entonces, bájelos, porque yo no quiero que salga con un dolor. Pero muchas de las veces las batallas o las mejores batallas se encuentran en la mente. Porque cuando usted permanece ahí, ¿verdad? El pensamiento era: ya me cansé, voy a renunciar, ya las voy a bajar, yo no aguanto, me voy a rendir. Y entonces en ese momento estaba luchando primero con tus pensamientos, con las batallas. No lo voy a lograr, ¿quién soy yo? Pero Jacob estaba cansado de vivir esa vida. Y él le dijo: el único que puede cambiar mi vida eres tú, Señor. Bendíceme. ¿Sabe por qué pidió la bendición de Dios? Porque su padre no lo había bendecido. ¿Sabe cómo le puso por nombre nada más? Usurpador. Hey, tú, usurpador, ven aquí. Hey, tú, el tranza. Hey, tú, el ratero. Imagínese que todos los días le estuviera diciendo de esa manera. El padre que le dio ese nombre. Llegó un momento en que él dijo: yo no puedo seguir con mi antigua vida, yo tengo que cambiar. ¿Quién es el único que puede cambiar y transformar vidas? Dios. Y se encontró que entonces él empezó a ¿qué? A pelear con Dios. Esto es muy importante, no contra Dios, con Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces tienes que aprender a que Dios esté ¿qué? De tu lado. ¿Y cómo es? Cada vez que tú vas a Él, cada vez que tú te conduces correctamente. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, ¿verdad? Predicamos. Pero ¿qué les dice el Señor? Yo no los conozco, hacedores de maldad. Pero a Daniel le dijo: tú eres amado y conocido por Dios. Entonces usted tiene que aprender que en el cielo sea conocido y que en el infierno sea usted temido. ¿Cómo? En la forma en que usted se conduce todos los días. ¿Para qué? Para que tenga usted ¿a qué? A Dios de su lado. Mire que cuando Jesús estaba predicando, o cuando más bien los discípulos estaban predicando, había un maestro de los fariseos, ¿verdad? El cual, ¿verdad? Decía: tengan cuidado, no sea que sea Dios que esté con ellos y nos encontremos peleando contra Dios. Porque ellos decían: calla, ya no prediques más de Jesús, ya no hables más de Jesús. Y él le dice: tengan cuidado de que Dios esté de su lado, porque si Dios está de su lado, vamos a estar peleando en contra de Dios. Y quiero oírlo: ¿quién le ha ganado a Dios? Dios no ha perdido ni una batalla. Él es poderoso guerrero, poderoso gigante, Dios fuerte, grande, temible en batalla. Entonces tú decides de qué lado estás. Mucha gente se burla de Dios. Dios, esto. Son burladores y escarnecedores ahora, pero espérate el día en cual se encuentren peleando ¿qué? Con Dios. ¿Sabe lo que le dijeron a Jacob? Cuando iba a ese lugar, Labán se levanta con los criados, lo va a perseguir. Y al momento que lo va a perseguir, Dios se le mete en los sueños a Labán y le dice: ten cuidado de cómo le hablas tú a mi siervo. Ten cuidado de cómo tú le vas a hablar. Y Labán, ¿sabe cómo llega con Jacob? Blandito. Y le dice: yo venía a hacerte un mal,
Pero Dios me habló en sueños y me dijo: ten cuidado de cómo le hablas tú, mi siervo. ¿Quién crees que es el que pelea tus batallas? Pero ¿qué tienes que hacer? Tomarte de la mano de Dios. ¿Qué hizo Jacob? No me voy hasta que me bendigas. No me voy hasta que me bendigas. Si no me bendices, no te suelto. Hermano, alábele. Hermano, adore. Levante sus manos. Y usted se va el día de mañana así. Asegúrese que usted salga de esta reunión con Dios. Asegúrese que cada vez que usted ora, alabe, vaya Dios con usted. ¿Por qué? Porque usted tiene asegurada ¿qué? La bendición. Le dice: porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? Prevalecido. ¿Cómo es luchar con los hombres? Mantenerte a pesar de las circunstancias y las dificultades que cada uno de ustedes tiene. Porque dice Efesios que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre. Otra de las versiones dice: no solamente contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados y potestades. Hay mucha gente, ¿verdad?, que está ahí, es buenísima intercediendo, y fuera, y fuera, y fuera en el nombre de Jesús, y es poderosa. Pero ¿sabe qué? Cuando tiene algo con su hermano, ahí es donde pierde. Ahí es donde el enemigo lo desarma. Dice: eres muy bueno intercediendo, pero nomás te pongo esta situación, nada más. Y hasta usted dice: hasta parece que me siguen estas personas, no las aguanto. La lucha no solamente es, sino también terrenal. Jacob luchó no solamente en la parte espiritual, sino también la lucha la vivió ¿qué? En el día a día con su hermano Esaú, con su papá que no lo bendecía, con Labán, que sirvió por la primera esposa 7 años, por la otra esposa 7 años, y después por el ganado 20 años. ¿Luchó con los hombres o no luchó con los hombres? Entonces tú tienes tu lucha con los hombres, ¿sí o no? Pero ¿qué dice? El que aprende a guardar la boca, entonces ha alcanzado la perfección. Entonces, ¿quieres bendición? Vas a tener que luchar tomado de la mano de Dios, pero también en el día a día. ¿Con quién? Con las personas que conviven. ¿Cuántas veces le tengo que repetir? Ya les dije. Ahora sí, Señor. En la semana que llovió bien fuerte, iba yo manejando, fui a tener a mi hija y dejé un poquito abierta la ventana porque era tanta la lluvia y todo eso, y dejé un poco abierta la ventana para que ventilara. Y entonces llegó un camión en el carril del ruta, estaba el charco tan grande y pasa y me bañó todo el carro y me salpicó. Entró el agua a mí y en ese momento se desclavó mi mano y agarré el coche y me le metí de este lado, y mi esposa se quedó así dije: me mojó, me bañó, me hizo todo. Y el apóstol Pablo me enseña y me dice que cada día yo tengo que crucificar mi carne. El pastor hizo eso porque esta carne siente, esta carne responde, porque esta carne hay que crucificarla todos los días. Lo que le dije, hoy no me baño, hoy no leo. La carne se acomoda bien rápido. Hoy ni quien lo notara, ahora no voy, ahora no, y se acomoda. Jacob luchó no solamente en lo espiritual, sino también ¿qué? Y le dijo: has vencido. Ahora ya no te llamarás Jacob, sino ahora Israel. ¿Sabe qué significa Israel? El que pelea con Dios. ¿Sabes cómo serás conocido? Como el que pelea
con Dios. En otras palabras, el que pelea con la ayuda de Dios. No tienes que defenderte, no tienes que decir, no tienes que responder, no tienes que decir, ahora sí me van a conocer. No. Que conozca quién pelea por ti. Cuando tiene este encuentro, se encuentra con Esaú. Y entonces Esaú venía con 400 hombres, dispuesto a matarlo. ¿Quién venía a perseguir? ¿A quién? A Jacob. ¿Con quién se encontró? Con Israel, con otra persona totalmente diferente. Que cuando la gente te vea, ya no vea a la misma persona, vea a otra persona diferente. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice la palabra? He aquí. ¿A dónde? Aquí. ¿Qué quiere decir? Ahora. Ahora. Mi vida está siendo ¿qué? Nueva. Nueva. Tú eras el borracho. Era. Ahora soy una nueva criatura. Tú eras la celosa. Era. Tú eras la amargada. Era. Tú era. Amén. Pero hay que pelear por la bendición. Amén. Pásame. Vamos a ver otro personaje más, Bartimeo. Amén. Vamos a verlo rápidamente. Lucas capítulo 18, si no estoy mal. A ver, ayúdeme. ¿Sí lo tenemos? Lucas 18. Vamos a darle lectura al versículo 35. ¿Lo tiene usted? Amén. Dice: y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba sentado el ciego? Ok, ¿qué hacía? Mendigar. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué hizo? Versículo 38. ¿Qué hizo el ciego? Dice otra de las versiones, dio voces, dice, gritó. ¿Qué hizo el ciego? Gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él, ¿qué hicieron? Lo reprendían para que ¿qué? Pero ¿qué él hizo? Ok. ¿Tú quieres tu bendición? ¿Tú quieres tu bendición? Había un ciego que estaba sentado al lado del camino y había una multitud. Dice la escritura, ¿verdad? O enseña la escritura que una multitud es un número de personas incontable. Los pasajes enseñan que cuando había en la alimentación eran más de 5,000, sin contar hombres ni mujeres. O sea, era un número incontable. Ahora imagínense que estaba la multitud y que estaba, ¿verdad? Jesús del otro lado y el ciego Bartimeo de este lado. Y oyó hablar de quién y qué pasaba. Que seguramente oyó de Jesús, que era un profeta, que era el obrador de milagros, que era el Salvador, que era el Redentor, que lo que Dios estaba haciendo era algo que grande y poderoso. Pero se encontraba Bartimeo, ¿verdad?, con un obstáculo. ¿Cuál era el obstáculo? Era ciego y aparte había una multitud. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Clamar. Hermano Manuel, ¿cómo usted gritaría por su bendición? ¿Qué es lo que gritaba el ciego?
A ver, grítalo. Pero dice que había una multitud que lo que hacía, no se lo invente. ¿Qué hacía la multitud? Ok. A ver, entonces usted empieza a hablar. Todos empiecen a hablar. Los tengo pero bien educados, mis hermanos. Empiece usted a hablar como cuando antes del servicio usted empiece a hablar. A ver, hable esto, el otro acá, ese es. Y Bartimeo grita. A ver, eleve su voz más fuerte. Ese es, mira el otro acá. ¿Sabe lo que hizo? A ver, otra vez hable. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Jesús era sordo? No. Era para callar ¿qué? Multitud. Pastor, yo oro así. Y entonces mira, ya tengo hambre, ya. Ya está. ¿Qué hizo de talento? Hoy no hay talento. Ya. Y entonces es para callar ¿qué? Las voces que muchas de las veces tienes en tu mente y en tu corazón. Cuando tú empiezas a hablar con Dios, a clamar, a decirle: Señor, fortalece, viene el primer pensamiento: ya tienes sueño. ¿Es para callar qué? Las voces. Él peleó por su bendición, porque dice que la multitud ¿qué? Lo reprendía para que se callara. Pero él ¿qué hacía? Gritaba más. Dios no te va a responder. Tú no vas a ver eso. Tú aquí, tú esto, tú el otro. ¿Y tú qué tienes que hacer? Callar esas voces. ¿Cómo? Clamando a Dios. Esa es tu lucha. ¿Callar qué? Las otras voces. Y entonces Jesús se detuvo y ordenó que lo trajera. ¿Cuál era el impedimento de este ciego? No veía. Pero Jesús, al oírlo, ¿qué dijo? Tráigalo. Y entonces vemos qué fue lo que pasó cuando estuvo ¿qué? Cerca. O sea, Dios estaba, o Jesús estaba lejos. ¿Qué hizo cuando clamó? Se acercó a Dios. ¿Por qué le decimos adore? Alábele. Porque quizá Jesús se encuentre, pero cuando usted clama, tráiganlo. Entonces ¿qué? Se acerca. Acercaos a Dios. ¿Cómo te acercas a Dios? Clamando. ¿Para qué? Para callar las voces que hay en. ¿Sabe qué es lo que pasa los primeros 5 minutos cuando oras, o los primeros 5 o 10 minutos que empiezas a orar? Empiezan a venir pensamientos. Dice: ya va a comenzar el día, y ahora acá, ahí tengo que hacer esto, luego por la niña tengo que ir, es esto, y el trabajo, y esto, y el otro acá. Amén, Jesús, gracias. Los primeros 10 minutos que empiezan a bombardear esos pensamientos para que te distraiga del objetivo. Pero cuando tú empiezas a clamar, a clamar, a clamar, a clamar, tú te empiezas a acercar a Dios, porque van a haber voces que te van a alejar. ¿Está conmigo? Y entonces, estando cerca, ¿qué le dijo? No estando lejos, sino estando cerca ya con Jesús, le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Cuando lo tengas cerca, Jesús te va a decir: ¿qué quieres que haga por ti?
¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando lo tienes ¿dónde? Cerca. ¿Se acuerda de la predicación que nos dio pastora? ¿Para qué te llevó al desierto? Para callar todas las voces que había ahí. Pero si aprendes a clamar y a buscar a Dios, vas a callar todas las voces. Y cuando lo tengas cerca, va a decir: ¿qué quieres que haga por ti? Y entonces, ¿qué dijo este ciego? Señor, que recobre la vista. ¿Qué dice? Que recobre. Esto me da un indicio que ¿qué? Que ya la tenía, ¿sí o no? Ya tenía, pero la había perdido. ¿Qué quieres que haga por ti? Devuélveme el gozo de mi salvación. Señor, restaura mis finanzas. Señor, mi familia, mi esposo, mis hijos. Que recobre. Recobrar es que vuelva a mí otra vez. Amén. Y entonces mire lo que dice ahí. ¿Qué le dijo? Recibe la vista. Recibe lo que has pedido y tu fe te ha sanado. Versículo 43. ¿Qué dice? Y al instante recobró la vista. ¿Y qué hacía? Ayúdeme ahí, 43. ¿Y qué hacía? ¿Y le qué? Y le seguía glorificando. O sea, no solamente le glorificó por el milagro, sino una vez que recobró la vista, entonces siguió glorificando a Dios, siguió exaltando. No, ya vi mi familia restaurada, ya recibí mi familia, ya esto, el otro, ahí te ves, Dios. Este ciego le siguió ¿qué? Glorificando. ¿Quieres que las bendiciones sobreabunden? Síguele glorificando, síguele exaltando, síguele dando la gloria, la honra, la alabanza. ¿Por qué? Porque entonces van a fluir tus bendiciones. Este ciego, que ya no era ciego, le siguió ¿qué? Es que oré por mi familia, esto, por mi esposa, por mi esposo, pero dice mi esposa que ya no venga, pastor. Oré por el trabajo, pero ahora en el trabajo no me dan permiso, ya no puedo. Es que ahora me trae, pero ahora ya queda lejos, pastor. No te olvides de seguir dándole la gloria. Si Dios te bendice, síguele glorificando. Y al seguirle glorificando a Dios, cuando toda gente lo vio o vio aquello, ¿qué ocasionó? Tu milagro, lo que Dios haga contigo, va a resultar ¿en qué? En alabanzas para Dios. ¿Qué quiere decir? Que los que antes te callaban, los que antes te criticaban, los que antes decían no se puede, ahora le van a dar gloria a Dios, le van a dar alabanzas por decir: ¿y cómo le hiciste? ¿Qué fue lo que realizaste? ¿Qué hiciste? Clamé a Dios y Él me respondió. Pero eso es algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que aprender ¿a qué? A clamar a Dios. Tú tienes que aprender a estar ¿qué? Cerca de Dios. ¿Sabes cuál es una de las responsabilidades que tenemos los pastores? De que conozcan ustedes a Dios. Ven. Llegó Juan el Bautista y lo que hacía, predicaba y le decían: ¿eres tú el Cristo? Y él decía: yo no soy el Cristo. Y es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Sí? Porque dice, ¿qué dijo Juan el Bautista? Yo solamente soy el amigo del novio. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Gracias. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces dicen: wow, pastor, qué unción, wow, qué gloria, wow. Es que cuando usted predica, solamente soy amigo del novio.
De quien tú te tienes que enamorar es de Cristo. De quien tú tienes que estar apasionado es de Cristo. Yo te enseño a qué, a estar cerca de Él, relacionarte con Él, a intimar con Él, para de que después tú puedas hacer lo que todos los días. Todos los días que vivas que enamorado de Dios, porque si lo tienes cerca, entonces finalmente tus bendiciones están que aseguradas. Pero nos encontramos que, ¿cuál es la parte de ay, pastor? Es que tengo estos problemas, ore por mí. Ok, te voy a ayudar en tu oración. Hermano, ¿qué pasó con cuál, pastor? La oración que me pediste. Ya la respondió Dios. Y entonces, bueno, muchas gracias, pastor. Y luego le vuelvo a llamar. Y él no está ¿qué? Cerca de Dios. A veces, pastor, me decía, pastor, hay que ir a orar por la persona aquí. Hay que orar, mira, está mal. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y ya cuando el hermano estaba bien, después ya no tiene relación con Dios. Entonces yo te tengo que enseñar a qué, a relacionarte con Dios, para que tus bendiciones estén aseguradas. Porque él dice entonces, ¿qué es lo que pasó? Le seguía glorificando. A pesar de ya obtener su milagro, a pesar de obtener ya toda la bendición. Mire lo que dijo Moisés cuando el pueblo lo había irritado a Dios y le dice, ok, yo te voy a dar todo lo que yo dije que te di, porque yo soy fiel. Y mi ángel te introducirá a la tierra y ahí fluirán las bendiciones. Pero Moisés fue más sabio, porque él dijo, si tu presencia no va conmigo, no quiero nada. Porque sabía que las bendiciones sin Dios se iban a ir a alejar. ¿Por qué? Porque en Él iban a permanecer como ese árbol que da fruto todo el tiempo. Y la bendición no solamente era la parte material, porque Jacob cuando regresó ya había sido bendecido y enriquecido con grandes cosas. ¿Sabe cuál fue la más grande bendición? Que cambiara esas circunstancias, que cambiara su pasado, que cambiara su identidad, que le diera esa bendición tan grande. Y eso permanecía. Amén. Déjeme darle uno más. Jairo, Lucas capítulo 8 versículo 41 al 43. Usted lo tiene, Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 41 al 43. Aleluya. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. ¿Y qué hizo? Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Muchas de las veces en este pasaje se pierde la historia de Jairo. ¿Por qué se pierde la historia de Jairo, un principal de la sinagoga? Porque en ese lapso, entra otro milagro, que es la mujer del flujo de sangre. Entonces, imagínese aquí, Jairo, un principal de la sinagoga, dice que entonces cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? Se postró. ¿Sabe cuál es el significado de adoración? Postrarse. Él era un principal, él era alguien importante, él tenía una investidura, él tenía un reconocimiento, pero cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? No le importó y adoró. Ay, es que como que ahora el pastor no limpió bien la alfombra, no sea que me ensucie. Ay, es que qué va a decir la gente si me arrodillo. Pero Jairo tenía una ¿qué? Una necesidad. ¿Y qué es lo que hizo por muy principal que era? Adoró.
se postró, adoró. ¿Sabes cómo se pierden las bendiciones? Nabucodonosor. Dios dice de Nabucodonosor que era un siervo de él. Y cuando había conquistado los reinos, sale a su terraza y dice: mira todo lo que... Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que en ese momento, cuando él dijo todo lo que ha conseguido mi mano, dice que él fue como una bestia del campo y comió. ¿Sabes cuándo lo restituyó o lo colocó nuevamente en el lugar y la posición de reinado? Cuando él reconoció que había sido Dios quien se lo había dado. Yo te estoy enseñando a luchar por tus bendiciones y a que tú te mantengas en la bendición. Cuando tú digas: mira todo lo que hemos logrado, mira todo lo que hemos alcanzado, mira hasta dónde, ten cuidado de no darle la gloria a Dios, o de creer que ha sido por tu mano y por tu fuerza. Entonces vemos que este principal, ni el título ni la riqueza podían sanar a su hija que estaba. Hay veces que hay cosas que, a pesar que tú tengas todo, eso no va a poder solucionar tu problema, y vas a tener que recurrir a Dios. Y otro ejemplo, Naamán, poderoso guerrero, conquistador, ¿verdad? Y la Biblia dice: pero era leproso. Cuando lo mandan a sumergirse al Jordán, es quitarse todas las investiduras, reconocimientos, cosas. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando adoramos a Dios? Ahí no hay investidura ni posición. Es más, ni yo como pastor puedo decir: ay, no, pues no soy pastor, no adoro. Ahí no hay títulos. Ahí solamente somos Él y yo, tú y Él, adorando. Entonces Jairo lo que hizo fue ¿qué? Dios. Ahí tuvo su bendición. Pero ahora mira, dice que estaba adorando y le rogaba que entrase en su casa. Y cuando iban, ¿qué es lo que se encuentra nuevamente? Una multitud. Y aparece la mujer de flujo de sangre. Ahora muchos hablan de la mujer de flujo de sangre, pero imagínate si tú fueras Jairo, que tú fuiste hasta Jesús, te postraste, le adoraste, le dijiste: Señor, vamos a mi casa, lo trajiste, y se encuentra otro y le dice: si tocar el borde de su manto. Es más, como si dijeras: estoy orando por mi esposo, por mi esposa, por mi familia, y Dios dice: te lo voy a solucionar, y en ese encuentro se mete otro. Si yo era el que estaba clamando, si yo era el que estaba pidiendo, y ahora viene esta mujer y entra en un tiempo de ¿qué? De pausa. Te lo ejemplifico. Estás orando por tu milagro, estás orando por tu provisión, y de repente el otro hermano le es dado el milagro y la sanidad. A mí como no me contesta, y a este hermano ya le vino a contestar. Sí, se sintió la gloria de Dios, y yo esperaba que fuera mi milagro, y ya se lo consiguió el otro. Y Dios te deja en pausa. ¿Qué es lo que tienes que seguir haciendo, mi hermano Luis? Seguir adorando. Seguir adorando. Imagínate cómo se sintió Jairo en el momento en el cual, ¿verdad?, llega esta mujer. Usted se sabe la historia y ve el milagro. Imagínate cómo se sintió Jairo, no en la mujer, en Jairo, cuando Jesús dice: ¿quién ha tocado el borde de mi manto?
Y los discípulos, maestro, la multitud aprieta. Y yo me imagino a Jairo desesperado diciendo: no, ahorita se va a atrasar, hasta que no sepa quién le tocó. Y es una multitud, son más de 5,000 personas. Y ahorita Jesús se va a poner a averiguar quién fue. Imagínate cómo se sintió Jairo. Más de 5,000 personas. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? No acabamos. Y mi hija se estaba muriendo. Y de repente la mujer dice: hey, fui yo. Y lo dice: qué bueno, ya no le preguntó a los 5,000, ya salió el peine, ya fue quién es. Ahora sí, ya vámonos. Y mire, versículo 48. Y entonces, ¿verdad? Estaba aún hablando cuando vino. ¿Quién vino? Dice que vino uno de la casa de Jairo y le dice: ya no, tu hija murió. Imagínate cómo se sintió Jairo. Pero el punto es: ¿quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Sabes quién te va ahorita como la llanta? ¿Sabes quién te va a desinflar? ¿Quién? Uno de tu casa. Es para que le insistes, para que oras, para que vas. Uno de la casa, no de la multitud. Uno de la casa te va a decir: ¿para qué insistes? ¿Para qué vas? Ya no molestes al maestro, ya no vayas, ya no tienes razón. Uno de la casa. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los peores? O la par, no los peores, los principales enemigos, los de la casa. Ya no hay esperanza, ya no le insistas, ya no ruegues. Mira, todos tienen todo aquel que ha tenido el cáncer se muere. Todo aquel que ha tenido esta parte, ya no hay solución. El hijo que se va ya no regresa. Ese que se mete ahí ya no sale. Y quieren matar ese milagro. Uno de la casa del principal de la sinagoga le dijo: tu hijo ha muerto, tu sueño ha quedado sepultado. Ya no hay esperanza, ya no hay futuro. Ya no sigas orando, ya no sigas clamando, ya no sigas adorando. ¿Para qué? Si ya otro se llevó el milagro, si ya otro lo conquistó. Entonces, ¿qué pasó? Oyéndolo Jesús, oyó Jesús a esa persona. ¿Y qué le dijo? Aquí dice aquí: y oyendo Jesús le respondió: no temas. ¿Qué le dijo? No temas. Y después, ¿qué dijo? Cree solamente y será salva. No temas, no tengas miedo, porque lo que hace el miedo, ¿sabe qué es? Ahogar tu fe. El miedo ahoga la fe. Ejemplo, Pedro. Señor, si eres tú, ordena que yo camine sobre el agua. Y él le dijo: ven. Y empezó a caminar Pedro, pero viendo la tempestad, viendo las olas que golpeaban, entonces tuvo temor y se empezó a hundir. Y le dijo: Señor, sálvame, que perezco. Y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Oyéndolo, Jesús le dijo: no temas, cree solamente, cree solamente, cree solamente, cree solamente y será salva. Y entonces mire aquí lo impresionante, porque estás peleando por tu bendición, amén. Y entonces dice ahí, entrando en la casa, ¿qué pasó? Entrando en la casa de Jairo,
no, dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a quién, al padre y a la madre de la niña. Consejo: no dejes entrar en tu casa, no dejes entrar en tu vida a nadie que no cree que Dios va a hacer el milagro. ¿Sabe qué es lo que tenía Jairo en su casa? Gente negativa, gente que no tenía fe, gente que menguaba, gente que no edificaba, porque primero vino y le dijo: no molestes, no adores, no sigas. Pero si quieres que tu milagro ocurra, rodéate de gente de fe. Amén. Él le dijo: no van a entrar todos, porque aquí va a haber algo sobrenatural, y para que ocurra tiene que ser gente de ¿qué? De fe, que crea. No dejes entrar en tu vida gente que no crea. Pastor, con los jóvenes ayer le decían: y tiene algo de malo. ¿Qué tiene que ver un yugo igual? O un yugo, perdón, desigual. ¿Qué tiene que ver Dios con Baal? Nada. ¿Qué caso tiene que tú te estés rodeando con gente que no te edifica? Y hoy encontrabas, ayer me permitieron orar por las ofrendas, se ministró, pero la cantidad de jóvenes apáticos, viendo, indiferentes, la parte de ahí, ¿sabe por qué? ¿Con quién están metidos en relaciones de amistad todos los días? Con gente que no profesan la misma fe. Y entonces el cigarrito, la cervecita, aquí ve y aquí alaba. Aburrido esto, ya es esto. Pero allá hasta los prohibidos sacan, ¿verdad? Pero después quieres ver el milagro. Y Jesús dijo: para que veas el milagro, echa fuera a los de la casa, saquen a todos. Esto me lleva a otro, porque dice que otras estaban hasta llorando. O sea, hay gente que llora dentro de la iglesia, pero que no cree. Porque no solamente es llorar, sino es que creer que Él lo puede hacer. Pastora, a la gente que lo ha experimentado un milagro en su vida, es algo que primero le decimos: ¿crees? 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 ¿Tú crees? Si tú crees, hecho está. Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacerlo? Yo creo, Señor. Saca fuera a la gente de tu vida, la gente que no va a edificar, la gente que va a menguar. Sácalo. Y entonces llamó: ¿a quién? A Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre, a la madre, y lloraban todos, hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no llore, no está muerta, sino que duerme. Y entonces, ¿qué hicieron? Se burlaban de él, y sabiendo que estaba muerta. Mas él, ¿qué hizo? Tomando de la mano, ¿qué hizo? Aclamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces estaba ahí ya muerto el sueño, estaba muerto el anhelo. Pero ¿qué hizo? Lo tomó de la mano. Y entonces, ¿qué hizo? Clamó. Vuelve a tomar ese sueño, vuelve a tomar ese anhelo, vuelve a tomar lo que Dios colocó, porque dice que Dios pone el querer como el hacer. Pero hay mucha gente de falta de fe, que lo que hizo, que fue que temieras, que dijera: esto no es que no es posible, ¿para qué molestas al maestro? Y entonces ya lo diste por. Pero dice que Jesús la tomó por y clamó. Y te voy a dar este regalote, decía el pastor de ayer. Y después, ¿qué dice? Después que le dijo: muchacha, levántate. Entonces, ¿qué? El Espíritu es el que da vida. ¿Sabes tú qué tienes? ¿A quién le tienes que hablar? Al Espíritu. Intercesores, cuando oren y cuando clamen en estas vigilias, muchas de las veces estás orando por la persona pero la carne dice que no quiere
tener nada con qué, con Dios. A la verdad, la carne es débil, la carne no quiere. ¿Qué tiene que ver? ¿A quién le tienes que hablar? Yo le hablo al Espíritu. ¿Sabes a quién hoy le estoy hablando? No te estoy hablando a ti, porque tu carne tiene sueño, tu carne no quiere, tu carne, ya se tarda el pastor. Yo le estoy hablando a tu espíritu, para que tu espíritu sea vivificado, para que tu espíritu se reavive, para que tu espíritu finalmente vuelva a la vida, tenga esperanza y fe. A eso se le habla. Por eso es que Jesús dijo: yo no hablo palabras, sino habla palabras de qué, espíritu y verdad. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Dice que habló, clamó y habló ¿a quién? Al espíritu. ¿Qué hizo? Volvió. Ejemplo, el profeta Jeremías lo llama a Dios y le dice: en el valle de huesos secos. Ezequiel, perdón, gracias. Ezequiel, en el valle de huesos secos. Profeta, ¿crees que estos huesos pueden volver a tener vida? Señor, yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Profetiza. Profetiza. Habla a su espíritu. Los reúne, les pone tendones, pero el cuerpo no tenía vida. Y entonces le dice: hijo de hombre, profetiza. Profetiza sobre este valle de huesos secos y vivirán. ¿Qué tienes que hacer? Hablarle a las cosas que no son como si fueran. Darles espíritu, porque tú les vas a dar ¿qué? Vida. Yo hablo a esos sueños muertos, yo hablo a esos negocios, yo hablo a esas empresas, yo hablo a esos sueños que parecían muertos. Yo empiezo a hablar por el Espíritu y esperamos, no solamente lo esperamos, lo anhelamos y tenemos esa fe y esa convicción de que vivirán. ¿Qué tienes que hacer? Pero le dice: hermano, ¿cómo van a vivir? ¿Qué le dijo? La tomó de la mano y entonces le habló al Espíritu. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Inmediatamente volvió y se levantó, y él mandó que se le diese que comer, y sus padres estaban ¿qué? Atónitos. ¿Cómo fue posible que se realizó esto? Porque le hablaste al Espíritu. Padres, esposos, esposas, malos padres, que los hijos no están, háblenle a su espíritu. Llámenlos al altar y díganle: yo le hablo al espíritu de mi hijo, de mi hija, que volverán a la casa. A mi esposo, a mi esposa, a la casa. A mi padre, a mi hermano, a la casa. Yo le hablo a esa bendición, yo le hablo a esto, yo le hablo, porque tienes que aprender a hablar. Poder hay en tus, pero ese poder está ¿qué? Callado y cerrado. ¿Y sabes para qué muchas de las veces lo ocupa el enemigo? Ahorita le hago y unos gritotes que pegas. Entonces tenemos que aprender a luchar por nuestra bendición. Mateo 7:26. Mateo 7:26. ¿Lo tiene? Vamos a darle lectura del 26 al 29. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
¿Cómo se lucha con esa bendición? El menosprecio, el sentirte menos, el que muchas de las veces el mundo, el enemigo te ha puesto en menos. Dice que esta mujer era griega, pero aparte de griega era sirofenicia de nación. O sea, tenía dos nacionalidades. Para la cultura judía eso era una abominación, porque su raza no era pura. Pero se encuentra entonces que finalmente va su hija, volvemos al punto, hay una necesidad, y va con Jesús y le dice: mi hija es atormentada. Pero esta mujer, que era griega y que era sirofenicia, ¿verdad?, le rogaba a Dios. Y se encuentra con ¿qué? Con que Jesús le dijo: deja que primero se sacien. ¿Quiénes? Los hijos, el pueblo. Ay, ay, ay. Y se lo tengo que decir. Durante 9 años, y si no es que un poco más, Dios nos llevó a un lugar en donde cuando un servidor iba a ese lugar y llegaba predicador, maestro, quien fuera, era Dios dándome una palabra. Y los demás volteaban y decían, o veía sus caras: si apenas llegó, si ni es de la iglesia, si esto y el otro, y por qué Dios y todos los demás no nos da palabra el Señor. ¿Por qué? Y esto lo aprendí. ¿Sabes a quién sacia Dios? ¿Sabes a quién sacia Dios? ¿A quién sacia Dios? Se lo vuelvo a repetir: ¿a quién sacia Dios? A los que tienen hambre. Si usted acaba de comer y le digo: hermana, la invito aquí. No, muchas gracias, estoy lleno. Oiga, vamos aquí a la carnita asada. Me acabo de comer. Pero el que tiene hambre es el que dice: ¿qué? Yo quiero. Mira, grábate esto. Si en la semana, jóvenes o a jóvenes grandes, si en la mañana te llenas en la semana te llenas del mundo, cuando vienes aquí, ¿qué hambre vas a tener de Dios? ¿Qué hambre vas a tener de Dios? No vas a tener ningún hambre. Y entonces la mujer estaba: Señor, libera a mi hija, libera a mi hija, libera a mi hija, libera a mi hija. Y dije: no, deja que se sacien los hijos. ¿Y cómo estaban los hijos? Y la mujer: pero lo que los hijos no quieren, lo que los hijos no quieren, Señor, yo lo necesito. Yo necesito una migajita de los que los hijos no quieren. ¿Sabe lo que la gente ha dicho de este lugar, pastor? Desde que entra uno, la gloria de Dios se siente. Yo no sé si la gente de aquí no lo sepa, pero la gloria de Dios se siente. Hay un mover tan grande y tan poderoso. Pero los hijos, y viene alguien con la mujer, como la mujer sirofenicia, y dice: yo quiero un poquito de lo que está aquí. Yo quiero un poquito, un pedacito. ¿Y sabe qué se lleva esa bendición? Una de las traducciones le dice: buena respuesta le dijo a Jesús.
vete y tu milagro hecho está. Porque has tenido la capacidad de tener hambre. ¿Sabes por qué no has visto las bendiciones? Porque no tienes hambre de Dios. 9 años en donde fui y nos profetizaron, nos dijeron. ¿Y sabes por qué esa bendición? Porque tenía hambre de Dios, hambre de la presencia. No era calificado, pero finalmente Dios me dijo: aquí tenlo. Cuando Dios nos llevó a un congreso en Cancún, llegamos. Imagínense usted, más de 24 horas manejando en un calor, porque el negrito no tiene clima. Y entonces ahí íbamos, su pastor en short o en pants, ¿verdad? Ahí arremangado con chanclas para que se fuera ventilando. Y llegamos a este congreso. Cuando llegamos, ¿verdad? Imagínenselo a su pastor como el día lunes de descanso, con la camisa y todo eso, sudados por el calor. Llegamos a las 7, 8 de la noche que empezaba el congreso ahí en el estadio. Y cuando le dijeron: ¿tiene su pase? Sí. ¿Quiénes son? ¿Pastores? Sí. Porque aunque ahí hace calor, iban de traje, de corbata, bien vestidos, todo eso. Pero veníamos de 24 horas de manejo. Y le dijeron: ¿pastores? Pero ya no hay lugar en el área de pastores. Si gustan, podemos hacerle algo. Ir casi hasta allá donde están las gradas. Ahí sí hay lugar, ahí hay mucho lugar. Está bien, donde sea, pero queremos llegar. Y cuando llegamos, decía mi esposa: ¿verdad? ¿Y aquí qué vamos a ver? Si se ve hasta allá, ¿verdad? Como hormiguita, aquí qué vamos a ver. No te preocupes, porque el que tiene hambre será saciado. Y si venimos hacia este lugar, el mismo que va a dar la palabra va a venir a este lugar y te va a hablar y te va a decir. Y cuando empezó a predicar el ministro, dijo: aquí con los pastores. No, los pastores no tienen hambre, me voy con los de atrás. Y cuando comenzó a ir a los de atrás, entonces le dije: ya viene la bendición, ya viene la bendición, ya viene la bendición. Porque tienes hambre por ser saciado. Mientras tú te sacies del mundo, vas a despreciar lo divino, vas a despreciar lo sobrenatural. Vas a decir: ¿y esto qué, pastor? ¿De qué me estás hablando? Aburrido. Pero quien ha experimentado lo sobrenatural, dices: yo tengo más hambre. Y empezó el predicador a acercarse. Dijo: allá no tienen hambre, pero aquí hay una multitud hambrienta y sedenta. Denles de comer. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Denles de comer. Si no tienes hambre, mi hermano, si no tienes hambre, la Biblia dice: ten cuidado de que te sacies y no glorifiques a Dios. Porque cuando te sientes saciado, queda esa satisfacción de decir: no necesito nada. Pregúntenle allá a mis hermanos ayer: ¿qué comimos en todo el día? Esperábamos, y mis hermanos también, todos esperábamos, ¿verdad? Que después, como era la costumbre, después de ahora sí, vamos. Y no fue así, pero gloria a Dios, porque teníamos hambre del pan del cielo. ¿Sabe qué dijo Dios del pueblo de Israel? Estos dicen que el pan del cielo. Dice: ya estamos hartos de estar. El pan del cielo, el pan del cielo. Danos carne. No sabes que la carne es muerte, mas el pan del cielo es vida, espíritu y bendición. Imagínate a esa mujer que les decía: mira, los hijos no quieren nada. Imagínese usted por un momento, si usted necesitara un milagro y que alguien de afuera necesitado viniera y se recibiera su milagro.
Señor, si yo llevo aquí todo el tiempo, yo estoy aquí. Y él llegó y recibió su milagro. Porque él tuvo que hambre. Ten cuidado de que como hijo desprecies las bendiciones de Dios, el favor de Dios. Mire, ¿sabe cuál fue uno de los pecados grandes por el cual Esaú perdió la doble bendición? Dice que menospreció la primogenitura, porque la primogenitura en la cultura judía era esa doble porción y esa doble bendición, y solamente se les daba al primogénito, al hijo. Y cuando tuvo Esaú, ¿qué tuvo Esaú? Hambre. Le dijo: ¿de qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve lo divino? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve estar orando? ¿De qué me sirve ofrendar? ¿De qué me sirve? Y la menospreció. Y dice: mejor dame un plato de lentejas, con lo cual yo pueda saciarme. Y la escritura dice en Hebreos que entonces después Esaú se lamentó con lágrimas, despreciando la bendición. Ten cuidado, amado hermano, de que cuando hay un mover o cuando tú estés en un momento difícil, tú des una mala respuesta. ¿Sabe lo que le llamó la atención a Jesús? De esta mujer Ciro-Fenicia y griega que no entraba, porque él dijo primero a Jesús: vayan por los hijos, por las aldeas, prediquen. Pero ¿sabe qué tremendo es? Que al ver que el mismo pueblo y los hijos no querían, ¿saben a quién fue? Ahora le dijo: vayan y prediquen a toda criatura. Ahí es donde entramos nosotros, y nos dio ese acceso. Pero hoy como iglesia, ten cuidado de que como hijo digas: no tengo necesidad, estoy bendecido, esto, lo otro. ¿Para qué más, pastor? ¿Para qué más? Ten cuidado. Esta mujer le dijo: lo que desprecian los hijos, de lo que tiran, de lo que caen, de lo que no quieren. ¿Sabe qué dijo? Si me ayudas ahí, hijo, Job, con este pasaje. ¿Sabe por qué Job era enriquecido y bendecido? Después de ese proceso dice que Dios lo bendijo 7 veces más. Porque había un principio que hacía Job, y que le dijo, él ayudaba a los huérfanos y a las viudas. Y él decía: la bendición que se iba a perder, yo la tomaba y la hacía mía. ¿Cómo, pastor, que la bendición que se iba a perder la tomaba y la hacía suya? Dice: porque yo daba a los huérfanos y a las viudas. Dios de antemano ya preparó bendiciones, o preparó obras para que fuéramos bendecidos. ¿Y sabe qué hacía Job? Si había la oportunidad de bendecir, bendecía. Si había la oportunidad de ayudar, ayudaba. Si había la oportunidad de decirlo: ¿sabes qué? Decir: esta bendición la tomo yo. ¿En qué te sirvo? ¿En qué te ayudo? ¿En qué puedo servir? Ya ve cómo la bendición se pelea. Hermano, ¿a quién le toca servir? Yo ya serví hace 8 días, pastor. Ya me puso el miércoles y ahora al otro. A mí esto, pastor, y tengo que venir a todos. La bendición se se pelea. Desde que sales a tu casa y decir: lloverá, no lloverá, iré al culto de damas, no lo haré. Desde ahí tú estás peleando por tu bendición. Y tú dices: no, yo me quedo.
Y otro dice: la bendición que otro dejó, me la a mí. A ver, cuente mi hermano Luis, ¿cuántas sillas faltaron? Algunos por trabajo, algunos enfermedad, pero los que normalmente 23. ¿Quién quiere esas 23 bendiciones? No, pero con ese amén. ¿Quién quiere esa bendición? Entonces, si el hermano alababa así, bueno, entonces yo voy a gritar el doble, voy a brincar el doble, voy a alabar el doble. ¿Por qué? Porque la bendición que el otro no quiso que venga sobre mí, que el milagro que el otro no quiso venga sobre mí, que aquello que despreció venga sobre mí. Job lo dijo: aquello que no lo quería, dámelo a mí, porque él se encuentra hoy saciado del mundo, de las cosas, de aquello que finalmente le pareció importante. Pero a mí el vivir es Dios.